Hey, hey, bendiciones. Hoy preparamos jalea de batata. Es un postre riquísimo y muy tradicional de mi República Dominicana en tiempos de Semana Santa. Quizás no te suene mucho la batata, pero sí conoces el camote, boniato, papa dulce, sweet potato. Como quiera que la conozcas, hoy te enseño a preparar jalea de batata. Así es que, ¡vamos arriba! Vamos a iniciar llevando nuestra batata a ablandar con una de las ramitas de canela, el jengibre en polvo y los 2 clavitos dulces. Esto lo vamos a hacer a fuego moderado, fuego medio, para no consumir este líquido de cocción, puesto que vamos a necesitarlo luego para procesar la batata. Estoy utilizando solamente 2 clavitos de olor y jengibre en polvo en lugar de jengibre fresco, porque la intención es lograr un caldo en nuestra cocción con sabores especiados, pero muy suaves y delicados. Nada que sea estridente y que sobresalga demasiado. Una vez nuestra batata esté blanda y haya refrescado, vamos a proceder a hacer puré. Con el líquido de la cocción es lo ideal, puesto que aquí está todo el sabor concentrado de la misma batata y de las especias que utilizamos. Nos vamos a auxiliar para obtener un puré homogéneo y sin grumos. Si por alguna razón tu líquido se consumió demasiado, o si estás utilizando una licuadora y necesitas por la fuerza del motor más líquido para procesar, puedes usar también la leche de coco y la leche evaporada que tienes en la receta. Yo no lo necesité porque como ablandé la batata a fuego moderado, mi líquido no se consumió. Pero esa es una opción que tienes, utilizar las leches. Una vez tengas ya tu puré listo, vamos a elegir una olla que tenga fondo grueso para nuestra cocción y vamos a poner nuestro puré con las 3 leches de la receta: leche evaporada, leche de coco y leche condensada. También vamos a adicionar la astilla de canela que teníamos reservada, la sal y la nuez moscada que tenemos en la receta. Entonces procederemos a cocer nuestra jalea a fuego medio, moviendo prácticamente constantemente porque queremos evitar que haga fondo y que se nos ahume, y esto lo estaremos haciendo hasta que ella tome consistencia espesa. Ya aquí podemos notar cómo ella está mucho más espesa y qué rica se ve. Luego vamos a agregar la vainilla que teníamos reservada y la mantequilla. También es el momento de ajustar el nivel de azúcar de acuerdo a tu gusto.
Esto también va a depender de cuán dulce haya resultado la batata que elegiste. Yo le agregué 1/4 de taza de azúcar morena y me quedó perfecta de dulce. Estuvo perfecta con 1/4 de taza. Pero va a depender mucho de tu gusto y de cómo esté la jalea a ese momento. Tú la pruebas y ajustas. Es también ese momento ideal para probar de acuerdo a cuán saladita sea tu mantequilla para rectificar el puntito de sal. Luego de aquí lo dejas servir un poquito más y ella va a empezar un poquito más y ya va a estar lista. Cuando la jalea esté fuera del fuego y vaya enfriando, ella va a ir espesando todavía más. O sea que este no es su punto definitivo. Cuando esté ya un poco más tibiecita, la vamos a servir en las copas, pozuelitos, envases para vender o cualquiera que sea la presentación que vayas a elegir, puesto que según ella vaya enfriando se va a poner todavía más firme. Entonces es el momento ideal para servirla y llevarla a refrigerar como sea que la vayas a presentar. Para los envases que son muy pequeñitos, como estos, así tipo shots, te puedes auxiliar de un embudo. Así hacemos menos atolladero, ¿no crees? Luego vamos a ser un poco creativos. Le pondremos coco seco por encima, canelita, también podemos ponerle pasas. Esto es muy a tu gusto, pero sí te voy a recomendar que no dejes el coco. Eso es delicioso. Las pasas son muy opcionales, la canela si te gusta, pero el coco te voy a recomendar que no dejes de ponérselo. Es un toque fabuloso. Bueno, aquí tenemos nuestra jalea, ya reposó, está fríita, salió del refrigerador. Tenemos la presentación, como le preparé, comercial, de la cajita con el label de su negocio. También les preparé estas presentaciones así individuales que muchos ya conocen, son bien famosas estas cajitas así, son para una persona. Y los tipos shots como este, espero que puedan estar apreciando bien con su cucharilla. Y miren qué lindo este vasito, una preciosidad, con su cucharilla, su coquito, su canelita por encima. Estos son ideales para eventos, celebraciones, para mesas de postres de una fiesta tematizada, por ejemplo, típica, con postres dominicanos, un evento de una boda rústica, tipo campestre, o un evento cualquiera, porque el postre es muy delicado, muy delicioso, tipo pudín, o sea que él cae perfecto en una variedad de postres sin ningún problema. No tiene que ser un asunto de dulces típicos. Él cae muy bien, es un postre muy delicadito para un paladar no demasiado exigente, muy equilibrado de azúcar. Esta es la presentación entonces en copa, que lo preparan en vajillas, pozuelitos de cristal, copitas así como esta que yo elegí, y lo llevan a refrigerar. Miren cómo él, cuando ya está más frío,
toma una consistencia más firme, miren, se pone más firme y más delicioso. Y ya saben, ¿verdad? Vamos a probar. Súper cremoso, suavecito, rico, muy equilibradito, delicioso. Sabe a dominicana, sabe a Semana Santa. Así con el coco. Las pasas son totalmente opcionales. Se la pueden poner cuando están preparando la jalea en la olla dentro. O se la pueden poner así por encima o la pueden obviar si no les gusta. El coquito, la canela, toda esa parte es opcional, muy al gusto de cada uno de ustedes. Pero de verdad no dejen de prepararla, les va a encantar. Y me dejan saber aquí en los comentarios cómo le quedó, qué les pareció esta propuesta que les traje el día de hoy. Y si tuvieron alguna dificultad, aunque no creo que vayan a tener ninguna dificultad, ¿verdad que no? Pero me dejan saber y yo, rauda y veloz, salgo en su auxilio a contestar. Y yo me quedaré por aquí probando mi jaleita hasta que nos volvamos a ver. Hasta el próximo video. Bye.